Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos... Me siento tan estúpida. Mi cuñada me manipuló para vender mi casa y ahora entiendo que todo fue un plan a largo plazo con su amante. El silencio de una casa vacía es diferente. No es paz, es ausencia. Es el eco de las risas que ya no están, el fantasma de los pasos que ya no resuenan por el pasillo. 6 meses después de que David se fuera, yo seguía atrapada en ese silencio, en nuestra casa, que se había convertido en un mausoleo de nuestros recuerdos. Cada rincón era un puñal. La taza de café que usaba por las mañanas seguía en el escurridor. La marca de su cabeza todavía estaba hundida en su lado de la cama. Yo era una turista en mi propia vida y el dolor era el único guía. En medio de esa niebla densa y pegajosa, mi cuñada Sofía fue mi faro, la hermana de David. Apareció como un ángel guardián, con tuppers de comida caliente y una eficiencia que me abrumaba y salvaba a partes iguales. Se encargó de las llamadas, del papeleo, de la vida que yo era incapaz de afrontar. Me sentaba en la cocina, con la mirada perdida en el jardín que David tanto amaba, mientras ella, a mi lado, organizaba mi existencia. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, yo sostenía su foto. Una de nuestras vacaciones en la costa, él sonriendo, con los ojos achinados por el sol. Sofía entró sin hacer ruido. Me rodeó con sus brazos en un abrazo que se sentía genuino, protector. Apoyó su barbilla en mi hombro. «No tienes que pasar por esto sola, Elena. Estoy aquí para todo». Y en ese momento le creí. Con cada fibra de mi ser, lloré en sus brazos, sintiendo una gratitud tan inmensa que me ahogaba. Era mi familia. Era todo lo que me quedaba de él. Fue ella quien plantó la semilla, con la delicadeza de un jardinero experto. Primero fue un comentario casual sobre el mantenimiento de la casa. Luego, sobre los impuestos. Poco a poco, la idea de vender se convirtió en una conversación recurrente, siempre enmarcada en su preocupación por mí. «Es una carga demasiado grande, Elena. Tantos recuerdos, tanta responsabilidad. David hubiera querido que fueras libre, que estuvieras segura, que tuvieras un nuevo comienzo». Sus palabras eran un bálsamo, un nuevo comienzo. Sonaba como un sueño lejano. Me presentó a un agente inmobiliario, a un asesor financiero. Hombres serios con trajes caros que desplegaban gráficos y proyecciones que no entendía, pero Sofía asentía, hacía las preguntas correctas. Me sentía una niña, pequeña e ignorante, y ella era la adulta que me guiaba de la mano. El día de la firma llegó demasiado rápido. Estábamos en la fría y estéril oficina de un notario. El aire olía a papel viejo y a café rancio. Sofía me pasó el último documento a través de la mesa de caoba pulida. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Ella se inclinó, apretó mi mano con la suya. Su tacto era firme, tranquilizador. «Es por tu futuro, tu nuevo comienzo», susurró, sus ojos fijos en los míos, rebosantes de una sinceridad que me pareció absoluta, y firmé. Con cada letra de mi nombre sentí que una parte de mí se rompía. Era el punto de no retorno. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue el portazo final a mi vida anterior. Cuando todo terminó, no sentí el alivio que ella me había prometido. Sentí un vacío tan vasto y profundo como un océano. Había cedido el control de mi último santuario, mi patrimonio, mi pasado, y estaba completamente a la deriva. El nuevo apartamento era un cubo blanco, impersonal y silencioso. Mientras desempacaba una de las pocas cajas que había decidido conservar, encontré la foto de David. La coloqué en una repisa vacía, y su sonrisa pareció burlarse de la esterilidad del lugar. La escena era tan melancólica que dolía físicamente. Al día siguiente, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «El dinero ya está en la cuenta de inversión. Tu futuro empieza hoy. Te llamo luego. Estoy en una reunión importante». Su alegría digital se sentía hueca, distante. Intenté ser positiva. Quizás tenía razón. Quizás esto era un nuevo comienzo. Movida por un impulso, intenté acceder a esa supuesta cuenta de inversión online. Introduje el usuario y la contraseña que ella me había anotado en un post-it. Datos de acceso incorrectos. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Nada. Una primera punzada de ansiedad afilada y fría me recorrió el espinazo. Me sentí impotente. Tardó días en devolverme la llamada.
Cuando finalmente lo hizo, su voz era un torrente de disculpas. «Ay, Elena, perdóname. Con tanto trabajo». Me dio una excusa técnica, algo sobre un firewall del banco y un periodo de verificación. Un galimatías que sonaba lo suficientemente complicado como para ser creíble. «No te preocupes por eso. Yo lo manejo todo. Tú concéntrate en adaptarte». Y yo, que anhelaba desesperadamente creer en algo, la creí. Decidí, a regañadientes, confiar. Las noches eran las peores. El insomnio era un compañero fiel. Una de esas madrugadas, navegando sin rumbo por las redes sociales, intentando ahogar los pensamientos, el algoritmo me lanzó una publicación patrocinada, un fotógrafo de bodas de lujo. Normalmente la habría ignorado, pero algo me hizo detenerme. La foto principal era de una mujer de espaldas, probándose un vestido de novia que parecía sacado de un cuento de hadas, con encajes y una cola kilométrica. Y entonces leí el pie de foto, contando los días para la boda del año de Sofía y Marco. El aire se escapó de mis pulmones. Sofía, mi Sofía, casándose. No me había dicho nada, pero el verdadero golpe vino después. Marco. El nombre me golpeó como un objeto físico. Recordé a Marco. Un amigo de la familia, un socio de negocios de David, un hombre encantador que mi propio esposo había traído a nuestras vidas, a nuestra casa, años atrás. Y ahí, en ese preciso instante, con la luz azulada del móvil, iluminando mi rostro en la oscuridad, fue cuando mi mundo empezó a desmoronarse de verdad. Si creen que esto es malo, ni se imaginan lo que viene. Suscríbanse para no perderse el desenlace, porque la historia apenas comienza. Cerré el portátil de golpe, el corazón martillando contra mis costillas. Mi primera reacción fue la negación. Quizás Marco era rico, quizás Sofía se había enamorado perdidamente y todo había sucedido muy rápido. Quizás no me lo había contado para no herirme, para no restregarme su felicidad en la cara mientras yo seguía de luto. Me levanté y me serví un vaso de agua, intentando calmar el temblor de mis manos. «No es asunto tuyo», me repetía. «Su vida es su vida, pero la curiosidad es un veneno lento». Volví a abrir el portátil. El perfil de Marco era privado, pero el de Sofía no. Sin embargo, no había nada sobre la boda. Astuta, pero la gente comete errores. Empecé a buscar las etiquetas en la foto del fotógrafo. Y ahí estaba, la empresa de catering. Su perfil era público, un escaparate de platos exquisitos y montajes de ensueño. Y en una de sus últimas publicaciones, una foto de una degustación de menú. Ahí estaban, Sofía y Marco, sonriendo, brindando con champán. Sobre la mesa, entre platos diminutos, había una carpeta de cuero abierta. El instinto me hizo hacer zoom, una y otra vez, hasta que la imagen se pixeló, pero no antes de que pudiera leer el encabezado de un documento que asomaba: Plan de pagos, Finca Las Almas. Busqué el nombre de la finca en internet. Era uno de esos lugares absurdamente caros donde los millonarios celebran sus bodas. El alquiler del espacio por sí solo costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. ¿De dónde había sacado Sofía tanto dinero? La sospecha ya no era una punzada, era un dolor sordo y constante en el pecho. Me quedé mirando la pantalla. La cabeza me daba vueltas. Y entonces, un recuerdo vago. Una vieja cuenta de correo electrónico que David y yo habíamos creado para asuntos familiares, para coordinar visitas de sus padres, para las facturas de la casa. Hacía años que no la usaba. ¿Recordaría la contraseña? Sentí una oleada de culpa. Espiar. ¿En qué me estaba convirtiendo? Pero la necesidad de saber, de entender, era más fuerte que cualquier reparo moral. Busqué en uno de mis viejos cuadernos y después de varios intentos, la encontré. Inicié sesión. La bandeja de entrada estaba llena de spam y notificaciones antiguas. Usé el buscador. Sofía. Aparecieron decenas de correos, y entonces lo vi. Un correo que Sofía se había enviado a sí misma, reenviado desde otra cuenta, hacía apenas un mes. El asunto era simple. Confirmación finca. Contenía un archivo adjunto. Un PDF. Hice clic. Era un extracto bancario. Mis ojos recorrieron las cifras, al principio sin comprender. Y entonces lo vi claro. Una única y masiva transferencia entrante, 650.000 euros. Y justo debajo, una salida. Un pago de 50.000 euros a Eventos Finca Las Almas. La fecha y el monto de la transferencia entrante coincidían, al céntimo, con el día
y la cantidad de la venta de mi casa. El mundo se detuvo. El único sonido era el zumbido de mi propia sangre en los oídos. No era solo el dinero, era la premeditación, la frialdad, el abrazo en la cocina, las palabras de consuelo, la mano apretando la mía en la notaría. Todo era una mentira, un teatro perfectamente ejecutado. Me derrumbé sobre el teclado y esta vez los sollozos no fueron de pena, sino de una rabia y una humillación tan profundas que me quemaban por dentro. El dolor de la traición era infinitamente más agudo que el del luto. El luto era limpio, honesto, esto era sucio, era una profanación de mi confianza, de mi vulnerabilidad, de la memoria de mi esposo. Y en medio de las lágrimas, mi mirada se posó de nuevo en la foto de David. El recuerdo de que fue él, mi David, quien había traído a Marco a nuestras vidas. Esa idea añadió una nueva capa de veneno a la herida. No solo me había traicionado ella. De alguna manera sentía que él también lo había hecho póstumamente al abrirle la puerta al lobo. Y entonces, algo cambió. Las lágrimas se detuvieron. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Me levanté y me miré en el reflejo oscuro de la pantalla del portátil. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una viuda rota y desvalida. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sí, pero también ardían con una luz nueva. Una luz fría, dura, peligrosa. La tristeza se había cristalizado en una resolución de acero. Ya no era una víctima. En ese momento nació la estratega. A la mañana siguiente me preparé un café con una calma que me sorprendió a mí misma. Me senté frente al ordenador y creé un nuevo documento. Lo titulé Proyecto Boda. Mi primera llamada fue al florista. Había encontrado su nombre en una de las publicaciones etiquetadas. Usando la información del extracto bancario como referencia, adopté una voz profesional, casi marcial. Buenos días, llamo de parte de Sofía Montero. Soy su nueva asistente personal. Necesito confirmar un detalle sobre el pago del depósito. Ah, sí, claro, dijo el hombre al otro lado de la línea. Sin dudarlo, no hay problema. La señora Sofía cubrió el depósito con la transferencia que recibió de la cuenta de inversión. ¿Necesita el número de factura? La facilidad con la que obtuve la confirmación me envalentonó. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en meses. No fue una sonrisa feliz, fue una sonrisa irónica, depredadora. Anoté cada detalle en mi documento. Llamé al catering, a la fotógrafa, al grupo de música. Con cada llamada, la historia se repetía. Todos confirmaban que los generosos pagos provenían de esa cuenta de inversión, mi herencia, pero necesitaba más. Quería entender el alcance de la mentira. Accedí a una vieja unidad de almacenamiento en la nube que compartía con David. Empecé a buscar fotos antiguas, con la excusa de preparar un video de recuerdo para la boda. Pasé horas revisando carpetas, cada imagen un pequeño pinchazo en el corazón. Y entonces, en una carpeta olvidada de un viaje de negocios que David había hecho a Lisboa, la encontré. Una foto de grupo en una cena. Y allí, en el fondo, ligeramente desenfocados pero inconfundibles, estaban Sofía y Marco, tomados de la mano debajo de la mesa. La fecha de la foto era de 2 años antes de la muerte de David. Un frío glacial me recorrió. Esto no era un romance repentino nacido de la tragedia. Esto había sido un plan a largo plazo, una traición cocinada a fuego lento. Quizás incluso habían estado esperando a que David... No podía permitirme pensar en eso. Guardé la foto en una carpeta segura en mi escritorio. Ya no sentía dolor, solo una extraña y gélida certeza. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Sofía. Su voz era cantarina, empalagosamente dulce. Elena, cariño. Estaba pensando, sé que es de último minuto, pero ¿querría ser mi dama de honor? La que iba a ser no puede venir y significaría tanto para mí que estuvieras a mi lado. La audacia, la maldita audacia. Sofía, dije, componiendo mi voz para que sonara emocionada, con un ligero temblor de falsa felicidad. Me encantaría. Por supuesto que sí, sería un honor. La tensión era tan densa que podría haberla cortado con un cuchillo. Ella no podía sentirla, pero yo me estaba ahogando en ella. La invitación no era una rama de olivo, era una jaula, y yo acababa de entrar voluntariamente. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano.
Asistí a la prueba de vestido, fingiendo admiración mientras Sofía giraba frente al espejo, presumiendo de un diseño que costaba más que mi coche. «Es seda natural traída de Italia», dijo con suficiencia. Yo solo sonreía y asentía, observando cada gesto de felicidad falsa, cada brillo codicioso en sus ojos. Me sentía como un general estudiando el campo de batalla antes del asalto final. La oportunidad perfecta llegó de la mano de su propia arrogancia. Durante la prueba, recibió una llamada urgentísima. «Elena, cariño, ¿te importaría ir adelantando al salón de la boda? Tienen que hacer la prueba técnica del proyector y yo no llego. Eres un sol». El salón de banquetes de la finca Las Almas era obscenamente grande y estaba completamente vacío. El silencio era casi total. El técnico, un joven aburrido, me señaló el sistema. «Cuando quiera», dijo, y se puso a mirar su móvil. Saqué mi propio portátil de mi bolso. «Voy a probarlo con mi equipo, para asegurar la compatibilidad», dije con mi mejor voz de asistente eficiente. Lo conecté. En la pantalla gigante que dominaba la pared del fondo, apareció mi escritorio. Abrí mi presentación. Proyecto boda. Hice clic en la primera diapositiva. La imagen era nítida, brutal. La captura de pantalla del extracto bancario, con la transferencia de 650.000 euros, ocupaba toda la pared. Mi plan era técnicamente infalible. Guardé mi portátil y caminé por el salón vacío, visualizando dónde se sentaría cada invitado, el tío rico de Marco, los amigos de la universidad de Sofía, sus padres, que siempre me habían tratado como a una hija. Imaginé sus rostros. Esa tarde, recibí el programa oficial de la boda por correo. Había un espacio de 15 minutos para discursos y buenos deseos de la familia. No perdí un segundo. Respondí al correo del organizador de la boda. «Hola, soy Elena, la dama de honor. Sofía me ha pedido que dé un pequeño discurso sorpresa con un video especial que he preparado. ¿Podrían ponerme en la lista?» La confirmación llegó en menos de 5 minutos. La trampa estaba oficialmente puesta. La noche antes de la boda no dormí. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, repasando las diapositivas en la pantalla de mi portátil. No para memorizarlas, sino para afianzar mi resolución, para recordar cada detalle de la traición y no flaquear. Al amanecer, me probé el vestido de dama de honor, un horrible diseño de color lavanda. Me miré en el espejo, pero la mujer que vi no era la viuda rota y frágil de hacía unos meses. Era una ejecutora. Metí la memoria USB con la presentación en mi pequeño bolso de noche. El gesto fue deliberado, final, como un soldado cargando su arma por última vez. La ceremonia fue una farsa surrealista. Observé a Sofía y Marco decir sus votos, sus voces llenas de una emoción fingida, mientras el sol se ponía detrás de ellos. Yo, de pie a su lado, con mi ramo de flores, era una estatua de calma inquietante. Aplaudí cuando se besaron. Sonreí para las fotos. La recepción fue aún peor. La opulencia era casi violenta. Torres de marisco, ríos de champán, una orquesta de cuerda, todo pagado con mi vida, con mi dolor. Y entonces comenzó el momento de los discursos. El padre de Sofía, el mejor amigo de Marco, y finalmente, el maestro de ceremonias se aclaró la garganta. Y ahora, un discurso muy especial de la dama de honor, Elena. Un foco me cegó. Todas las miradas se posaron en mí. Sentí el peso de un centenar de pares de ojos. Me levanté, notando cómo mis rodillas temblaban ligeramente. Caminé hacia el pequeño estrado, hacia el micrófono. El silencio era expectante. Miré directamente a Sofía. Me sonreía, radiante, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Ese breve instante pareció durar una eternidad. Llegué al micrófono. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Hice un gesto casi imperceptible al técnico de video que estaba en el fondo de la sala. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante detrás de mí cobró vida. Respiré hondo y acerqué los labios al micrófono. «Buenas noches a todos», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Sofía me pidió que dijera unas palabras sobre el futuro, y creo que es importante entender cómo se construyó este futuro. Detrás de mí apareció la primera diapositiva, el extracto bancario. Un murmullo confuso recorrió la sala. La sonrisa de Sofía titubeó por primera vez. Avancé, metódica, implacable, diapositiva tras diapositiva. Los pagos a los proveedores, cada uno con la nota transferencia desde cuenta de inversión. La foto del viaje a Lisboa, de ellos dos tomados de la mano.
2 años antes de la muerte de mi esposo. La cronología del engaño, desde la primera mención de vender la casa hasta la última factura del champán que estaban bebiendo en ese preciso momento. Mi voz nunca flaqueó, no grité, no lloré. Simplemente expuse los hechos con una claridad glacial. El silencio en el salón se volvió sepulcral, pesado, irrespirable. Solo se oía el sonido de mi voz y el clic del mando a distancia al pasar cada diapositiva. Vi cómo el rostro de Sofía pasaba de la confusión a la incredulidad, y de ahí al pánico y al puro horror. Vi a Marco quedarse blanco como el papel. Vi a los padres de Sofía mirarla con una expresión de devastación total. Cuando terminé, la última diapositiva se quedó en la pantalla. La foto de David y yo, sonriendo, en la puerta de nuestra casa. La pantalla se quedó en negro. Dejé el micrófono en su soporte. El eco resonó en el silencio absoluto. Pasé junto a la mesa nupcial, junto a la pareja humillada y destrozada, y no les dirigí ni una mirada. Caminé con la cabeza alta a través del salón, entre los invitados congelados, y salí por las grandes puertas de roble hacia la noche fresca. Mientras me alejaba, escuché cómo el caos estallaba a mis espaldas, gritos, llantos, acusaciones, pero yo seguí caminando. El sonido de mis tacones sobre la grava era el único que me importaba. No había recuperado el dinero, pero había recuperado algo mucho más importante: mi dignidad. Caminé en la oscuridad, con el rostro impasible, finalmente liberada del peso de mi casa, de mi dolor y sobre todo de mi venganza. Ah, la condición humana. Qué espectáculo tan predeciblemente delicioso. Se nos presenta un escenario de vulnerabilidad, casi de manual, la pérdida, el duelo, la confianza depositada en los lazos familiares como último bastión contra el caos, y por supuesto, como un reloj suizo, la traición. La protagonista, Elena, se sumerge en las profundidades de la victimización, un abismo que, para muchos, es un destino final, un lugar cómodo, al fin y al cabo donde la responsabilidad siempre es de otro. Pero entonces ocurre el giro. El catalizador no es la esperanza, ni la resiliencia, ni ninguna de esas virtudes de tarjeta de felicitación. Es algo mucho más puro, más primario. La humillación convertida en ira, la alquimia de la venganza. Observar la metamorfosis de Elena de cordero a lobo es, debo admitir, fascinante. Transforma su dolor en un proyecto, su angustia en estrategia. La meticulosidad con la que recopila pruebas, la frialdad con la que se infiltra en el campo enemigo, es casi admirable. Convierte la boda, ese monumento a la felicidad fraudulenta, en su propio tribunal, con ella como fiscal, juez y verdugo. Una performance de justicia poética tan perfectamente ejecutada que casi podría considerarse una forma de arte. Sin embargo, uno no puede evitar sentir una cierta melancolía en todo esto. La catarsis de la venganza es efímera. Elena se aleja, liberada, pero ¿hacia dónde? Ha destruido a su enemigo, sí, pero lo ha hecho utilizando las mismas armas de la manipulación y el engaño. Se ha vaciado de dolor, pero ¿con qué ha llenado ese vacío? La justicia, en estos dramas, rara vez es constructiva. Es, en el mejor de los casos, una demolición controlada que deja a todos, vencedores y vencidos, de pie entre las ruinas. Al final, todos han perdido algo. Sofía ha perdido su futuro de fantasía, su reputación, su familia y Elena. Elena ha perdido su inocencia de una manera tan irrevocable que su victoria se siente, en el fondo, terriblemente solitaria. Ha demostrado ser más inteligente, más fuerte. Pero la inteligencia y la fuerza forjadas en el fuego de la traición a menudo dejan las cicatrices más profundas. ¿Realmente se puede ganar una guerra que se libra en las cenizas de lo que una vez fue el amor y la confianza?